Estoy en comunicación con uno de los grandes héroes de Argentina, uno de los máximos héroes de la patria, el comodoro Pablo Carballo. Pablo, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Es un gusto, Juan Cruz, como de costumbre estar con vos. Tú que combatiste en Malvinas, arriesgaste la vida por la patria, ¿te duele la situación del país? Sí, porque, digamos, en Malvinas vi gente capaz de dar tanto y después que volví he visto gente capaz de dar tan poco. Vi tanto heroísmo, tanta gente que se jugó la vida, que murió en combate, gente valiosísima. Creo que fue un hito fundamental de la historia argentina. Y Y bueno, y en un país que en el yo voy a cumplir 76 años, o sea que soy bastante viejo, y como viejo que soy, he vivido cosas muy lindas en este país, ¿no es cierto? He tenido el placer, por ejemplo, de tener un presidente como Arturo Humberto Illia, que era un señor por donde lo mires. Lo conocí personalmente un día, yo estaba en la confitería Carlos Paz en, en la ciudad de Carlos Paz, y él estaba sentado con su ponchito después de haber sido presidente tomándose un café. Y yo tenía ganas, yo era cadete de la Escuela de Aviación, y tenía ganas de decirle, yo lo admiro, pero me dio vergüenza y no fui, y lo lamenté toda mi vida, ¿viste? Porque realmente ese hombre era un señor. Y me gustaría que siempre me estén gobernando señores, gente que le interese más la patria que sus propios intereses. ¿Hoy a los políticos les interesa la patria? Eh, yo no puedo generalizar, yo digo siempre que las generalizaciones siempre son grandes injusticias. Creo que cada persona vale por sí misma. Entonces, creo que hay políticos que sí les interesa la patria. Yo soy amigo de uno, te digo el nombre porque es provincial y no nacional, Aurelio García Elorrio, que En es de Córdoba. la provincia de Córdoba, es mi amigo, viene a mi casa, somos íntimos amigos, y es un señor. ¿Y qué es ser un señor? Es defender a Dios, defender a la patria, defender los valores, las virtudes, defender la familia y defender la vida. Eso es ser un señor, ¿no? Y este hombre es un señor. Imagino, tú hablas de la defensa de la vida, coincido contigo, te habrá dolido que este gobierno miserable de Alberto Fernández haya aprobado la ley del aborto, la más llamada ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque un embarazo no se puede interrumpir porque no se puede reanudar. La vida es una. Mira, yo no hablo de ninguna persona en especial. O sea, yo no creo que para hablar sobre un presidente tiene que hablar mi jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, que es quien me representa totalmente y estoy orgulloso de pertenecer a la fuerza y a mis autoridades. Por eso prefiero no hablar sobre personas, sino sobre situaciones. Si me decís qué opino sobre la interrupción voluntaria del embarazo, yo te contesto. ¿Y qué te contesto? Te contesto que cuando, por ejemplo, si a un hombre lo degüellan, a nadie se le ocurre decir que es la interrupción voluntaria entre la cabeza y el cuerpo que le hicieron a ese hombre. No, a ese hombre lo degollaron y a este chiquito lo mataron. O Así es. sea, no hay una interrupción voluntaria no, no, es la muerte de un bebito es resucitar el tema de eh, Jesús o Barrabás. ¿Alguien se ocupó de condenar a Barrabás, que era un asesino y era un ladrón? No, condenaron al inocente. ¿Hay alguien preocupado por condenar a muerte al violador? No, condenan a muerte a la representación de Jesús, que es un bebito inocente, que nunca le hizo mal a nadie. El violador puede seguir violando porque nadie lo condena a muerte, nadie se ocupa de él. O sea que el que hay que asesinar es el bebito, porque fue violada la madre. Aparte, tiene su propio ADN, tiene su sexo, tiene su grupo sanguíneo. Es un ser humano. Algunas mujeres yo he escuchado que dicen, yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Tiene toda la razón del mundo, pero no tiene derecho sobre el cuerpo de otro ser humano como el que tiene adentro. Hace unos días, mi hija Agustina Abril Carballo, Abril por el abril De de Malvinas. Malvinas, dijo, papá, estoy embarazada.
y dice, y va a ser una nena, y me mostró La lo que le habían ecografía. hecho. Exacto, ¿cómo se llama? Ecografía. Y allí, y digo, esa nene, ¿cómo le vas a poner? Y me dijo, le voy a poner cruz. Y cruz es mi indicativo de vuelo y representa a la cruz de Cristo, la cruz de el Dios hombre, lo más grande que hay en la historia del Incluso la universo. cruz es la condecoración en Malvinas, la cruz al Con- heroico valor en combate, que tú la tienes. sí, sí, la tengo. Y ya te digo, o sea, Dios nos quiso tanto que nos puso una cruz sobre la patria, que es la Cruz del Sur, ¿no? Que ustedes también la tienen, por supuesto, Hay ¿no? una cosa muy interesante, disculpa que a veces te interrumpo, porque más que entrevista es una charla entre amigos, porque te considero así. Es importante escucharte, tú puedes aportar mucho a la formación, porque como tú bien decías, antes había gente como Ilia, gente decente, pudo cometer errores en la política, pero gente honorable. Hoy parecería que no lo hay. Por eso es muy importante escuchar a patriotas, escuchar a héroes de Malvinas. ¿Qué mensaje le puede dar a los jóvenes que están desesperanzados por la situación del país? Una desesperanza fundada, por cierto, porque uno ve corrupción, delincuencia, inseguridad, crisis económica. ¿Cómo se puede generar esta fe y esperanza, que son dos de las tres virtudes teologales? Mira, había una vez un hombre, esto es un cuento, había una vez un hombre que estaba harto de la situación que estaba viviendo en su país. Y entonces le rezaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos castigás así? ¿Por qué hubo un San Pablo, hubo un San Pedro, hubo un San Ignacio de Loyola, hubo... ¿Y por qué nosotros en este momento estamos viviendo esto y no nos ayudás? Entonces, tanto se hartó Dios de escucharlo que un día le dijo, muy bien, te escuché. Y escuchó la voz, él quedó así, dice, y ya voy a mandar a alguien para que salve tu nación. Dijo, gracias, Señor, gracias. ¿Y quién es? A vos, Buena reflexión, sí. a vos. Entonces, yo justamente estuve ahora ayudando a muchachos, ¿Te has digamos, a acordado tres. de la frase del general Perón? Cada uno es artífice de su propio destino. Entonces es importante creer en uno, la confianza propia. Había tres jóvenes que están, el de la Universidad Nacional de Córdoba, que estaban haciendo un trabajo, justamente les decía, tienen aquellos que son buenos, tienen que meterse en política, tienen que demostrar que se puede gobernar con honradez, con principios. Se vive una sola vez. Yo a los cadetes de la escuela, cuando entraba al aula, les decía, ¿para qué nacemos? Ellos me respondían, para salvar el cuerpo y el alma. ¿Para qué entramos a la Fuerza Aérea? Para defender a la patria. ¿Cómo? Disuadiendo. Y si no es posible, combatiendo. Como última opción, después de haber agotado todas las opciones. Después les decía, ¿qué les van a preguntar el día del juicio final? Nos van a preguntar, ¿cuánto amaste? ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿Y fuiste feliz? O sea que vamos a rendir cuentas. Porque hay gente que dice, yo no creo. Y Pablo, tengo un progresista que te está escuchando dice que mezclas religión con política. Y no es mezclar religión con política, es salvar de los valores, que estos valores lo da la religión, como también lo da la escuela, eh, el es hogar. así. Lamentablemente quieren cambiar todo, Pablo. ¿Qué es lo que está pasando con esta sociedad? Le voy a contestar con lo que pasó con este hombre. Sí. Resulta que la fe, dice que la razón explica la fe, pero la fe es creer sin la razón, ¿no? Pero había un hombre que le decía a un sacerdote amigo mío, el padre Ignacio, le decía, mira, le dijo una vez en un almuerzo, le dice, mira, Ignacio, ¿qué va a pasar si el día que te mueras Dios no existe? Vas a haber desperdiciado tu vida. No, dice, me voy a morir nomás. El problema va a ser para vos si Dios existe, ¿no? O sea, no es que uno tenga un casillero para la política, un casillero para Dios, un casillero para la familia, un casillero para el trabajo.
Uno no es Dios, divisible. Dios existe y no depende de nuestra fe. Dios existe y no depende de nuestra fe. Nosotros no creemos porque somos muy ignorantes, porque no conocemos el universo, porque, por muchísimas razones, Y o ustedes porque son no nos... voces autorizadas para hablar de esto porque los veteranos de Malvinas estuvieron al borde de la muerte permanentemente. A mí me pegaron 3 días diferentes en el avión y una de ellas en 6 lugares diferentes del avión y un agujero era grande como una sandía. Entonces, pero lo que yo te quiero decir es que Dios existe y no depende si crees o no en Él. Y esa existencia de Dios hace que no tengas un casillero para cada cosa, sino que cada cosa de tu vida esté embebida de Dios. Porque si los políticos creyeran, si los políticos tuvieran fe y escucharan las palabras de la Virgen María cuando dijo, en el tema de las bodas de Canaán, cuando transforma el vino, dijo, hagan lo que Él les diga. Si los políticos hicieran lo que Él les diga, serían honorables, serían buenos, y no serían delincuentes, ni serían ladrones, ni serían asesinos, ni serían mentirosos, ni robarían, y se preocuparían por su pueblo. ¿Y qué es lo que un pueblo necesita? Dignidad. ¿Y qué da dignidad a un hombre? El trabajo, trabajar, eso le da dignidad. ¿Eh? Le da dignidad respetar a su mujer, le da dignidad dar ejemplo a sus hijos y educarlos, le da dignidad amar a su prójimo, ocuparse de él, ver que estén bien. En esta casa nadie, en mi casa, nunca nadie toca el timbre y se va sin nada. A la noche llega Ariel, un hombre, y se va con un sándwich caliente. Viene el hombre que hace guardia en la cuadra y se va con un pedazo de torta. Estuve ayudando durante años a un grupo de 2 chicas y un primo que tienen un comedor para dar a los chicos. O sea, le tienen que interesar los demás. No hay muchos teóricos y pocos prácticos. Y estás Y en la dando algo muy Biblia, importante, Pablo, que son tus vivencias, tus conocimientos. Tú no solo eres un héroe de Malvinas, sino un malvinizador, porque luego de la guerra hiciste varios libros, todos de gran éxito, que habla sobre valores, sobre la patria, incluso das permanentemente charlas. Tú no solo das esto material que es importante, sino das valores, conocimiento, esperanza, que esto es muy bueno. Esperanza como patriota, esperanza eh, a los militares también. Tú eres la esperanza, formador de camadas de militares. la esperanza significa esperar con fe. Así. Esperar con fe. El que tiene fe, nada lo asusta. Como decía Nerón, no entiendo, yo los mato y ellos cantan. No lo podía entender. Iban entrando a que los coman los leones, a que los maten a machetazos, y ellos entraban cantando. Porque el que tiene algo adentro, el que tiene valores, el que tiene amor a la patria, el que tiene amor a su Dios, y primero no quiero ser malvinizador, yo quiero ser evangelizador, que es más grande, es que le enseña, no, que Dios existe, que la patria existe, que la familia existe, que la vida existe, que los valores existen y que se puede ser un hombre de bien y no se debe ser un miserable, porque uno puede engañar a cualquiera menos a dos. No puede engañar a Dios ni puede engañarse uno mismo. Uno sabe que tiene plata, tiene poder, tiene una mujer súper llena de curvas, pero es un miserable. Y el que es miserable no puede engañar a nadie hablando de Dios y él mismo. Él sabe lo que es. Y es lindo sentirse un hombre de bien y no sentirse un miserable. ¿Qué mensaje le darías a los argentinos que no ven en quién reflejarse, no ven patriotas, no ven gente honorable, por lo menos en la televisión o en la clase política? Salvo excepciones, por cierto. Eh, en la televisión tiene mucho que ver con quién es dueño de los canales, ¿no es cierto? O sea que a veces cuando hay mucho dinero y mucho poder, se puede decir que yo soy una maravilla. Pero el mensaje es muy simple, que nadie les enseñe a tener vergüenza de lo que hay que tener orgullo. Es el primer mensaje. El segundo, métanse en política, métanse en todo, trabajen. Nadie es feliz si no trabaja. Yo me acuerdo del padre Jesús Prieto Santa Marta, que era el capellán de los oficiales de la Quinta Brigada Aérea, que me decía, vos sabés, Pablo, que mi padre trabajaba en el campo en España, era español, y llegaba la noche. Cuando llegaba,
el olor a transpiración que traía mi padre era tremendo, inundaba la casa ese olor. Y él se sentaba en una silla y decía, vengan, vamos a rezar el rosario. Y nos poníamos, y de pronto él se quedaba dormido. Y mi madre nos decía, no lo despierte. Es el ejemplo más grande que me han dado en mi vida. Y nunca se me borró esa imagen de mi padre, transpirado entero, porque vivió trabajando y sirviéndonos con qué comer, con qué estudiar, con qué formarnos. Y me enseñó mucho más lo que hizo que lo que dijo. ¿Entendés? Y eso es la vida. La vida es algo hermoso. Hoy le decía a mi mujer, a quien amo con toda mi alma, Mirta Elizabeth Sorbera, con quien voy a cumplir ahora 51 años de casado más 3 de novio, ¿no? Y hoy le decía, fíjate lo que pensé ayer. Pensaba que esto bien podría ser el paraíso. La vida en la tierra, porque tener la vida ya, haber sido elegido para estar acá, poder compartir con los demás, ver una flor, escuchar la música, tener amigos, tener valores, disfrutar una misa. La otra vez estaba en misa y pasaron unos muchachos en un auto y gritaron, ¡Chupa Sirio! Y yo decía, si ustedes supieran lo que yo estoy sintiendo en este momento, el placer que me da estar acá, cerca del Señor, con música suave, con la voz del sacerdote que me va mostrando verdades eternas que tienen actualidad desde aquellos tiempos hasta hoy, yo diría, ¿cómo me gustaría que ustedes fueran chupacirios y no estuvieran haciendo pavadas por las calles, gritando, faltando el respeto y demás? Serían mucho más felices, porque no es feliz el que vive esa vida desordenada. Siempre va buscando algo con qué llenar el vacío tremendo que llama el haber sacado a Dios de su interior. Pablo, ¿qué nos puedes decir de que recientemente murió un artista popular que siempre hablaba de Dios y de valores de la patria, como era Ricardo Iorio? No te escuché la pregunta. ¿Qué nos puedes decir sobre este artista que lamentablemente murió hace muy poco, que hablaba de valores de la patria, de Dios, que era Ricardo Iorio? Eh, bueno, yo como argentino te digo que lo envidio. Una vez estaba dando una charla en Palomar, en Buenos Aires, y de pronto me preguntó, la última pregunta, dice, ¿qué opina de la muerte? Y yo dije, opino que para mí es una gran intriga, porque yo digo, si Dios pudo hacer algo tan maravilloso como esta vida, lo que debe ser del otro lado, lo que debe ser. Y yo no le tengo nada de miedo a la muerte. No, sí tenía miedo a sufrir, miedo a que me peguen, a que me arranquen una pierna en la guerra, pero nunca tuve miedo a sufrir. Y soy amigo de mis enemigos. O sea, tengo 5 amigos ingleses que yo les hundí el barco a uno lo enterré vivo y de esos 5, 4 escriben para mis libros, ¿no es cierto? Entonces, estoy seguro que él en este momento, si tiene algo de argentino, en su espíritu debe estar tomando unos mates al lado del fogón con Jesucristo. Muy lindas palabras. Yo confieso que no escucho la música de Iorio porque no es un género que me atrae, pero me encanta escucharlo hablar a Iorio. Con qué sabiduría, la sabiduría popular, la coherencia que habla y sobre todo el amor a la patria y a Dios. Sí, hace un ratito me llegó un escrito de, de un amigo mío, no lo escribió él, sino me lo manda ahora por WhatsApp, que habla sobre lo que es importante y lo que es necesario, ¿no? Y entonces va diciendo, es necesario tener dinero para comer y es importante tener amigos. Y entonces uno finalmente se llama Carlos López Peña, ¿no? Y entonces, mi amigo, y entonces sigue diciendo, claro, que es importante y qué es necesario. Es mucho más importante lo importante que lo necesario, porque si vos tenés lo que necesitas, estás bien, pero si no lo tenés, yo fui pobre y fui rico. No rico en cuanto a que mi padre tenía campos cuando yo era chiquito, que perdió todo, y era millonario y vivía como un pobre. Después fui pobre, llegué a comer azúcar no tenía que comer en mi casa porque perdió todo mi padre, y comíamos con mis hermanas azúcar de un azucarero, mientras estábamos mirando de nuestra casa como enfrente daba vuelta una torta en un giradisco
y siempre fui feliz. Porque la felicidad está, como dijo el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. La última pregunta, Pablo, seguramente la gente que sigue mis entrevistas imaginará cuál es, sobre todo cuando entrevisto a un veterano de Malvinas tan importante como tú. Yo tengo mucha admiración por el coronel Mohamed Ali Zaineldin, a quien considero que es un hombre de una vida ejemplar, se podría decir que fue un santo. ¿Qué nos puede decir de esta figura tan importante que siempre hay que recordarlo, y más cuando la patria está en peligro? Recordar a gente grandiosa como el coronel Zaineldin reconforta el alma. En la ciudad de Río Cuarto dimos una conferencia juntos. En el cine de Río Cuarto dimos una conferencia juntos. Me parece que es un gran formador de hombres, de católicos y patriotas. Y los hombres entre los hombres más destacados de Malvinas están Esteban Gómez Centurión, Reyes, Es el toda esa Regimiento de gente Infantería 25. del Regimiento 25, bueno, fueron muy destacados y todos son mis amigos, menos Esteves, que es mi amigo desde el cielo porque murió en combate, Los famosos pero bravos del 25, que estaban a la orden claro, de Zaineldin. a mí me contaron una anécdota de cuando él era, creo que era instructor de los cadetes del Colegio Militar de la Nación, y que un estopino, algo de Granada, estaba por estallar y él lo protegió y protegió a sus cadetes y él se dañó con ese stop. Algo así fue la cosa, no la sé bien, pero sí sé que él se arriesgó su vida por sus cadetes, ¿no? O sea, creo que es un ejemplo en todo aspecto. Así es. Por eso mi primer libro fue El patriota que quieren olvidar, quién era Mohamed Ali Zaineldin, con prólogo de Hugo Abete, que tuvo mucho éxito, porque es importante recordar a patriotas que nos dan esperanza de un país mejor. Muchas gracias, Pablo. Viva la patria. Viva la patria. Por favor, para más información, suscríbanse a mi canal de YouTube.